profe, el más querido de todos los miércoles, el profe David Galeano. Vaya, vamos, ¿verdad? Hola, Dora, un placer, Fabi, y acá mi tocayo David. Dey. Espera, yo le conociste a Dey antes, ¿verdad? Obvio, todos los miércoles que vos faltaste, que yo vine acá no va a venir. Dey, pico, es David. David. Sí. O sea, tú te haces el coqueto nomás y no te llamas Dey, te llamas David. Pero se escribe David su nombre. David. Che, acá dicen que está corriendo una versión que supuestamente el Papa Francisco ya murió y que el próximo Papa será negro, según Nostradamus ya llega al fin. No, supuestamente este Papa Francisco ya tendría que ser el Papa negro según Nostradamus, el anterior, pero no negro de color, gente, sino negro de alma, que se decía porque Benedicto fue supuestamente el Papa oscuro de alma. que efectivamente lo fue, ocultó mucho a mucha gente que realmente hacía otras cosas en la iglesia y tú terminó Como todos los papas. renunciando. Vayan a ver Cónclave, vayan a ver Cónclave. Sí, dice que está buena esa película. Sí. ¿Vos ya viste Cónclave? ¿Sos de ver películas? Sí, veo de vez en cuando, no todas las veces, pero siempre que tengo la oportunidad, hay muy lindas películas sobre el tema del Vaticano. Sí. Y Y esta es la última que salió justamente, que tiene un final bastante polémico. No les voy a hablar de eso porque si no les voy a matar la película. Y encima está nominada a los Oscar. ¿Y profesor la religión alguna? Yo soy católico, ¿verdad? Pero así muy practicante no. Pero en mayoría somos católicos, ¿verdad? En Paraguay sí. O sea, son católicos. Ya acá viene la tradición desde la llegada de los conquistadores y que los españoles trajeron a los sacerdotes, jesuitas, franciscanos. Mataron nuestra costumbre, mataron todo nuestro pueblo originario, llevaron a nuestras mujeres, se llevaron nuestro oro y salimos nosotros con sí. Claro. Y se instala el tema de la religión y es más, como no tuvo una entrada fácil entre los indígenas, entonces tuvieron que inclusive optar por una lengua cuando de acá los que estaban en representación de los gobernantes de España enviaron un pedido de auxilio diciendo no se los puede catequizar, no hay caso de usar con ellos el castellano. Entonces viene una orden del virreinato diciendo, bueno, vean cuál es la lengua más hablada y usen esa lengua. Ya que no podemos hacerlo en castellano, hagámonos la lengua más hablada. Y allí es cuando surge el guaraní, ¿verdad? Y todo lo que cristianamente hablando se conocía, ¿verdad? Se arropó, se metió en el mundo guaraní. Y bueno, de allí hasta nuestros tiempos es que hay una fuerte presencia cristiana, sobre todo católica. En los últimos tiempos se dieron otras variantes de lo que sería la religión cristiana católica, ¿verdad? Evangélica, y entran los bautistas, adventistas. Profe, ya que trajo a colación de el tema que es muy hablado también en este momento, que es el tema del Papa, nosotros tenemos un santo paraguayo que es San Roque González de Santa Cruz. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, San Roque fue uno de los tantos sacerdotes que en tiempos de la colonia se dedicó acá a evangelizar. Tenía unos compañeros, porque se habla de San Roque y de sus compañeros mártires, ¿verdad? Uno de ellos recuerdo que era Juan del Castillo. Y bueno, en esas circunstancias él fallece y luego se dio un hecho tan especial que el corazón de él nunca se pudo destruir como se destruye cualquier cosa con la muerte, ¿verdad? Se descompone y se transforma, ¿verdad? En la naturaleza nada se pierde y todo se transforma por la cuestión. Y se mantuvo hasta ahora el corazón de San Roque González, que permanece prácticamente en su estado, digamos, natural. Impresionante. Y bueno, esas son las cosas, las cuestiones así. ¿Dónde está ahora eso, profe? Y entiendo que está en una de las, si entiendo bien, está en la iglesia de San Roque. ¿Cómo que le dicen? La reliquia de los santos, de los santos. Los santos de los últimos tiempos. Sí, y aparte ahora nosotros tenemos la otra que está en proyección, que en este momento es de alta, que es Chiquitunga. Chiquitunga. Profe, acá te están haciendo una pregunta de Formosa. Sí. Dice que tiene que rendir antropología. Sí. Y preguntan, las familias lingüísticas, preguntarle al profe, ¿qué grupo aborigen es que está por extinguirse? Lo dijo hace unos programas atrás, porfa. Sí. Saludos. Así, someramente y así puntualmente, son en este momento Anotá que Lorena. 20 naciones indígenas, Lorena. Y de esas 20 naciones, por ejemplo, 6 pertenecen a la familia lingüística guaraní. Y de las 6, 4 están en la región oriental. Son los Paí y Tabiterá, que están en el norte de la zona de la Mambay. ¿Cómo era? Paí, Tabiterá. Tabutera. Sí. Tabutera, que viene de domingo, dicen.
Paul. Bueno, pues tiene otro concepto allí. Y luego desde justamente la zona de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caguazú, Guairaca, Azapay, Itapúa, cruzando inclusive a la Argentina están los Mbigá. Los Mbigá, ellos son los Mbigá guaraní. Mbigá guaraní. Y también en la costa del Paraná, en lo que sería la zona de Canindeyú y Alto Paraná, están los Abá guaraní. También Abá guaraní. Abá guaraní. De ahí yo vengo. Ahí, Los no pierda de vista que la palabra Abá en realidad significa persona. Nosotros acá, ya en la otra sección, que ya es una sección paraguaya, siempre le decimos Abá a la persona que no es tan agradable, claro. Bueno, ese tipo, pero en realidad en el mundo indígena, Abá es la persona social, todos somos Abá, ¿verdad? Y viene esa cuestión de aparte de los H, que sería la cuarta nación guaraní. No, ¿Cómo esa se es llama la aquí? Sí, exactamente, ¿cómo se acuerda ahora? Y en el Chaco nosotros vamos a encontrar a dos naciones guaraní, una que son los llamados guaraní occidentales y los otros los llamados guaraní ñandeva. Eso está en el Chaco, ñandeva. Y esto dice en el estudio, vale la redundancia de la historia, habían cruzado con el momento que Alejo García, aquí el conquistador que hizo ir a las tierras del Perú, el Alto Perú, a buscar la famosa riqueza, llevó consigo un contingente, un número muy grande de indígenas, lo acompañaron. Una gran expedición, cruzan el Paraguay hasta más o menos la altura del departamento de San Pedro, se internan en el Chaco y van. Y dicen que ya a la ida y otros a la vuelta se quedan en el territorio chaqueño, que tradicionalmente no fue el territorio guaraní. Sí, y se quedaron allí los guaraní que les mencioné, guaraní occidentales, hoy guaraní ñandeva. ¿Y quién es otro en la costa del río Paraguay, desde el río Apa, la parte alta, hasta el Pilcomayo, están los Guaná, Angaité, Sanapaná, Toba y Lengua, ¿verdad? Y en la costa del río Pilcomayo están los Macá, los Nibacle, también llamados Chulupí, y los Manjuy, que están en la frontera con Bolivia y Argentina. Ese es uno de los grupos más reducidos, probablemente son unas 250 últimas personas. Y en la parte del norte están los chamacocos. Los chamacocos, que otra vez ellos son más populares para eso. en el Chaco son, inclusive fueron los primeros estudiados por el primer etnógrafo que tuvo el Paraguay sin que sea paraguayo. ¿Por qué lo tomó a ellos y no a otros? Y bueno, la historia es bastante particular. Guido Boyani era un joven, tenía 20 años, era una familia, tipo una especie de Bill Gates en su momento, tenía más plata. Boyani, que lleva el nombre de la Exacto, calle. de allí viene el nombre de la calle, de Guido Boyani. Y bueno, ¿qué hace él? En su juventud recorre toda Europa, se cansó de recorrer Europa y salió a buscar aventura, ¿verdad? Y en una de esas llega a América, el punto de llegada siempre a América, Argentina, Buenos Aires, y allí pregunta y le comentan de la presencia de nativos, de habitantes naturales. Él pregunta y lo mandan a Asunción. Y otra vez acá, en contacto con algunas personas, le dicen a él que los que estaban más aislados estaban en el norte, en la parte más alta del Paraguay, sería el río Paraguay, del otro lado Brasil, del otro lado Bolivia, la parte más alta del Chaco, que hoy es para nosotros el departamento Alto Paraguay. Y allí va a parar Guido Boyani, estamos hablando de 1890 más o menos, y gracias a él, en esa primera incursión, se toman las primeras fotografías. Él dibuja a mano unos retratos perfectos y se encarga él de rescatar parte del vocabulario. Él hace una publicación después. ¿Qué pasó? Él volvió a Italia una vez y en una tercera visita, él llega acá y también, como en algún momento hizo Alejo García, también decidió ir a buscar el famoso Alto Perú. Y dicen que en ese viaje que había hecho es cuando a él lo mataron. Nunca jamás se descubrió exactamente quién. Habían apresado a un indígena, se lo tuvo un año, luego se lo liberó porque no hubo forma de demostrar si fue él o no. Bueno, ellos están en la parte más alta y son los que se volvieron a dividir, tomárajos y vitosos. Y sí,
Si le hicieron su tarea, profe, nos esperamos un ratito. Sí. Y menciono la última más, los ayoreos que están ya en la frontera del Chaco paraguayo con Bolivia. En este programa no se promocionan otros programas. Sí, se pronuncia. ¿Qué os? Sí, estábamos con David Galeano, con el profe. Profe, justo me están tirando acá algunas preguntitas en el chat. Me gustaría responder en la siguiente. Bueno, no voy a responder yo, no tengo el conocimiento por acá, pero me preguntan, ¿qué opinas de la gente que dice que el guaraní es un dialecto? No, en realidad no es un dialecto. El dialecto, en esencia, es lo que se llama una variación de un idioma, una lengua. Por ejemplo, está el español como lengua, la lengua española, la Academia de la Lengua Española. ¿Y qué tenemos? Nosotros tenemos variedades dialectales, una forma que hablan los porteños, ¿verdad? La otra que hablamos nosotros acá mezclado con el guaraní. Sí, escucharle, por ejemplo, a un venezolano, escucharle a un mexicano, con sus palabras así tan particulares, a un cubano, que no pronuncia, por ejemplo, la R final, sino pronuncia la L, es decir, querer, ¿verdad? Ese tipo, esas son variedades dialectales. Ocurre eso, por ejemplo, con el inglés de Inglaterra, si se quiere, el de Estados Unidos, el de Australia, etc. Y acá la misma cosa con el guaraní. Un guaraní que es una lengua y tiene sus variedades dialectales, ¿verdad? Hay un guaraní correntino, por ejemplo, y hay un guaraní boliviano. Ellos le ponen un acento en el medio, en vez de poner el acento al final, ellos, por ejemplo, en vez de decir burubisha, es burubisha. En vez de decir, por ejemplo, tupa, dice tumpa. Tipo los argentinos que dicen Oscar. Más o menos algo parecido. Y el caso de los correntinos, que le meten en vez El cantadito, chachequí, es decir, chamigo. Nosotros diríamos Los correntinos que toman tereré con jugo de mandarina y eso, ¿verdad? Pero ellos todavía escuchan guaraní también. Siempre, ellos tienen algo muy importante en este momento, que tienen escuelas donde dan clases en guaraní, tienen universidades que enseñan guaraní. Y ese es un dato interesante. Allí le pasé a Laura, no sé si por allí le podemos mostrar a Laura, ¿puedes hacer tu trabajo, Nina? A ver, Laura. el mapa de la ubicación de los pueblos indígenas en una de las últimas versiones. Qué capo, profe, en un ratito ya consiguió todo. Y bueno, y en esto también... Para se tu puede tarea, ¿quién era la que Lorena, para tu tarea. Lorena de Formosa. por allí tenemos la oportunidad, está eso de por medio. Mientras vamos cargando eso, profe, acá también Lorena se fue a almorzar, dicen te hacen una consulta. Dice, profe, que hay de cierto de que los brasileños quedaron en Paraguay después de la guerra y no querían que se hable en guaraní en la zona fronteriza, por eso no se habla el guaraní en la frontera. Y posguerra. Una cosa interesante, y justamente venía pensando en eso para hacerles también un comentario. Esta semana tenemos el domingo, el sábado, perdón, es el 1 de marzo, ¿verdad? El final de la guerra del 70 con la muerte de nuestro héroe, el mariscal Francisco Solano López. Y algo que nunca tenemos que perder de vista es que antes de empezar la guerra, una de las preocupaciones que tuvieron los triple aliados contra el Paraguay fue el tema del guaraní. Y quedó en la historia el entonces presidente argentino Bartolomé Mitre, quien decía, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Y una cosa importante es que durante la guerra, de hecho, no podemos tampoco dejar de considerar que Paraguay era un país guaraní hablante en ese tiempo. Poco o casi nada se hablaba el castellano. Y durante la guerra, uno de los acontecimientos importantes, a poco tiempo de haberse iniciado, ya en la famosa campaña del sur, en la zona de Yimbucú, en 1867, el mariscal López le llama a los más entendidos en guaraní, en un lugar llamado Paso Cucú, allí en Yimbucú, y le dice que preparasen ellos lo que llamamos un abecedario, un acheguete, el conjunto de letras, y era para usar en la escritura guaraní en una especie de periódicos que aparecieron en ese tiempo. Y el más recordado de esa serie es el Cabisuquí, que es el nombre de la avispa, ¿verdad? Y por el efecto que tenía, ¿verdad? O sea que era picante con respecto a los extranjeros. Y allí se publicaron varias poesías que tenían la intención de levantar la moral de las tropas paraguayas. Pero me parece que eso estaba en algún lado conservado. Sí, la colección de eso está en el archivo, varios lugares, inclusive
Entiendo que ya está en formato digital y se puede descargar para leer. En algún momento lo habré visto, por eso me parecía similar. El Cabichugú y el otro fue el Cacique Lambaré, el Centinela y la Estrella. Fueron los 4 periódicos de trinchera, pero el que salió totalmente guaraní era el Cabichugú, que no era una cuestión diaria, pero salía cada cierto tiempo y los oficiales eran los encargados de leer. A esos diarios que salían... Eran periódicos de trinchera, se llamaban. periódicos de trinchera. De trinchera para, en esa condición que estamos diciendo, era una cuestión diaria, llegaba de cuando en cuando, y la intención era que haciéndoles escuchar eso en tono de burla, con respecto a los 3 países, entonces cuando se levantara la moral. Y lo mismo pasaba en las guerras de los otros países, o sea, usamos Alemania y la publicidad y todo eso, pasa el raíz de eso. En el caso nuestro, una cuestión muy importante, una herramienta que siempre tuvo el Paraguay que le dio lo que se llama una cohesión, esa unidad, siempre fue el guaraní. Al punto que cuando se producen las batallas ya acá en la zona, digamos, de las cordilleras, una de las más recordadas es la batalla de Piribebuy, donde también, dicho sea paso en esta semana, felicidad a las dos señoritas que están acá en el Día de la Mujer. Quería recordar eso, sobre todo se recuerda mucho a las mujeres de Piribebuy, quienes cuando ya no habían hombres salieron a pelear y bueno, se sacrificaron, fueron sacrificadas también, y esas mujeres hablaban guaraní. O cuando uno se pone a pensar unos días después, 4 días después, en la batalla de Acostañón, los niños que estaban peleando, que era una cosa increíble, no existe una historia parecida en el mundo tan triste, tan trágica. Esa guerra, por donde se la mire, fue una guerra sanguinaria, era una guerra de exterminio, ¿verdad? Y entonces, allí una cuestión que se dio es que los niños que hablaban guaraní. Ellos, imagínense, venían con caballos, cortaban las cabezas, le pasaban encima. Lastimosamente nunca nos contaban la historia como tenemos que saber, ¿verdad? Y entonces, esa criatura pedía socorro de 6, 7, 10, 12, 15 años. Y las mamás que estaban en los alrededores, allí en esa especie de pequeños montes que habían lloraban en guaraní, por supuesto, ¿verdad? Termina la guerra del 70 y 7 días después, el 8 de marzo de 1870, el ejército de ocupación promulga, da a conocer una especie de resolución donde dice, entre otras cosas, queda prohibido el uso del idioma guaraní en las instituciones educativas. O sea, no era solamente la muerte física, como en ese momento se dio, 10% del Paraguay quedó vivo. Imagínense lo que eso es, del 100%, 10% quedó vivo. Y de ese 100%, representando ese 10%, el 80% eran mujeres y 20% eran varones. Que allí viene la otra parte, que cuando uno habla de las residentas, de las destinadas, aquellas mujeres que lastimosamente por las circunstancias sus maridos, inclusive oponerse a López en algún momento, fueron maltratadas y llevadas, yo había mostrado acá aquel lugar en la zona de Cabo Azul, donde estaban, no recuerdo exactamente, pero eran casi 2.000 mujeres que fueron a parar allí, eran las destinadas, y luego estaban las llamadas constructoras, y eran justamente distintas, eran como castigadas. Las residentes eran las que eran consideradas mujeres mareté, que iban inclusive pelearon, no solamente en ese largo trayecto, pues, hasta tenían que cultivar, salir a recolectar, etc. Las que se pusieron la camiseta. Y había como clases también otra vez dentro, claro. Por eso se dividían en esas facetas. Y la otra, la de las destinadas, eran aquellas mujeres que por esa cosa que decía, por desobediencia a la autoridad o vinculadas a su marido, fueron todas, en este caso, a las rebeldes, las marginadas, sí, pero contra la figura de López sobre todo. Y finalmente, después de acabar la guerra, están las llamadas reconstructoras. Y entre ellas, por ejemplo, se recuerda a esta maestra a quien el año pasado se honró las colaciones, en vida fue Ramona Castro de Lara. Y la bisnieta de ella era una periodista conocida, profesora de la Facultad de Filosofía, la profesora Ida Lara. Esta señora
Cuando volvió de la guerra a Capiatá, ella creó una pequeña escuela donde enseñaba a las mujeres profesiones. Bueno, esas son parte de las mujeres que se encargaron de reconstruir. Y yo insisto nomás siempre en una cuestión. Esas mujeres que se multiplicaron tanto, que volvieron a repoblar Paraguay, eran guaraní hablantes y volvieron a educar a sus hijos en guaraní. Por eso que la gran mayoría de los combatientes en el Chaco otra vez fueron guaraní hablantes. Pero Es eso decir, nos aporta en un dato. nuestra historia es una historia que está atravesada por el guaraní. Y allí también una razón de por qué en algún momento se habló tanto de tener que destruir al guaraní para poder destruir la identidad. como nación y La nación, ese es el concepto que no se puede Profe, destruir. quiero compartir acá este dato, pero está tirando un montón de cosas realmente, pero que tenga que ver con el tema, dicen, aparte de finalizar la guerra, 4.000 mujeres fueron llevadas a Brasil casadas supuestamente con los oficiales brasileños y por esta razón también se extendió nuestro idioma y la comida a sus costumbres. Bueno, de hecho hay muchos procesos de migración, en este caso de gente que salió del país. Migración en el sentido de movimiento de gente, pero en este caso de las y de los que fueron también. En esas circunstancias de la guerra, también nosotros tuvimos un movimiento muy grande de paraguayos ya desde la revolución del 47 en adelante, que fueron varios de ellos expulsados del país. Muchísimos paraguayos que hasta hoy están en Buenos Aires son otra vez descendientes de padres que en algún momento Y otros que tuvieron siguen que salir siendo de acá buscados. exiliados. ¿Sí? Uno de ellos, justamente hablando de José Asunción Flores, el creador de la Guarania, el caso de un gran amigo, el profesor Félix de Guarania, toda esa gente en algún momento conoció lo que es el destierro. Teodoro de Mongelós. Teodoro de Mongelós fue desterrado. Y después sus restos fueron traídos, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a encontrar en la historia mucha gente que pasó por esas circunstancias y o fue a la Argentina, que era el lugar más frecuente por el tema también del idioma, y otra buena partida se fue a Brasil. Profe, respiraron un poco, dicen por acá, y ya nos está diciendo la producción que está también la imagen que habías enviado de nuestra población en idioma guaraní. Ya volvió la hora de almuerzo. Ahí está. Este es el mapa donde están las comunidades indígenas del Paraguay. Y van a ver ustedes en la parte alta, yo les hablaba de los ayoreos. En realidad todo eso le está pintado en verde mate, más o menos allí en la parte superior del Chaco. Sí. Luego a la derecha están los chamacocos, lo que les hablé. Y esto que está abajo en un verde muy claro, en la costa del Pilcomayo, en el medio, está el nombre, tendría que ser allí Nivaclé. Nivaclé. Y de la región oriental, ustedes ven lo que está en color rojo, son los Ruidá guaraní. Y lo que ven ustedes en una especie de color gris, sí, son los Abá guaraní. Allá arriba, siempre en la región oriental, al norte y al este, los Juanitas veteranos. Y pintados en color medio celeste están los H, que son los menos numerosos. Sí, por lo visto. Son menos numerosos, pero están más esparcidos. Sí, y la cuestión que no tenemos que perder de vista son 140.000 últimas personas según el último censo nacional. De ellos los más numerosos son los guaraní, Juanitas veteranos, los Ruidá guaraní y los Abá, que más o menos son 20.000 personas por cada etnia, por cada nación. Igual que los guaraní que están en el Chaco. Los guaraní occidentales y los guaraní ñandera, que son por medio de 12.000 a 15.000 todavía en este momento. En total, casi la mayor parte de la población es población nativa indígena guaraní. Profe, ¿y hay algún proyecto desde el Estado paraguayo para hacer que estas etnias no lleguen a la extinción? Esa es la pregunta que tendría que tener una respuesta, pero hasta hoy no tenemos, Fabi. Son muchos los pedidos, muchos los reclamos de parte de los propios indígenas, como también de gente que nos dedicamos al tema del indigenismo. Me incluyo, ¿verdad? La institución de la que yo formo parte es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y hace tiempo nosotros venimos reclamando eso. Nosotros probablemente ustedes y las criaturas de este país van a ser testigos lastimosamente de la desaparición de varias de estas etnias. Y una desaparición dolorosa. En alguna ocasión recuerdo que comentábamos acá cuando, por ejemplo, los guaná, que están en la zona que ustedes van a ver allí de la costa del río Paraguay, ¿sí? Guaná, Angueité, Sanapaná, dice allí. Bueno, Sí. los Angueité
fueron estudiados los guanás fueron estudiados por un investigador norteamericano que muchas veces vino a Paraguay, el doctor Shawn Nicholas Ginan, y él hizo un relevamiento. Los guanás son aproximadamente 350 personas. ¿Y qué pasó? Él hizo el estudio y encontró, y muestra 3 dedos miserables acá, 4 últimas mujeres hablantes del idioma guaná. Murió una después de la pandemia y hoy quedan 3. No sabemos si de por allí ¿Cómo se puede rescatar la lengua, verdad? y se rescató ya solamente la lengua hablada por las mujeres, porque decía yo en aquella ocasión que los guanás, según el guaraní, tienen un guaraní hablado por los hombres y otro hablado por las mujeres. Es diferente. El varón le dice al hijo Seraí o le dice a la hija Serayi y la mujer le dice Simeonbi. Sí. Y se rescató ese lenguaje de las mujeres, pero ya se perdió el lenguaje de los varones. ¿Y profe, alguna etnia que ya se Desapareció. extinguió? Y nosotros tenemos acá el caso, por ejemplo, de los famosos Payaguá, ¿verdad? Que la última mujer Payaguá había fallecido hacia 1950, entre los más recientes, pero todos están en lo que se dice comúnmente en la línea de la muerte, ¿verdad? Eso es lo peor que puede haber, porque ya algunas inclusive que yo les mencioné dejaron hasta de reproducirse, por aquello de entrar en una especie de crisis, en un cuadro depresivo, ¿verdad? Donde ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer si el ambiente no da, calor, falta la comida, no hay Y por sobre agua? todo las condiciones indignas en las que tienen que vivir. Profe, muchísimas gracias David Galeano por compartir con nosotros. Hay muchísimo que hablar cada vez que venimos, quedamos así babeando, escuchando y aprendiendo un montón de cosas. Acá en Twitch estaban tirando un montón de temas que vamos a hablar, me imagino, próximamente. Gracias, profe. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Y hay concierto dentro de poco, Fabio, ¿dónde nos vamos? Vamos al concierto de